Hermanos, buenos días. Una bendición estar una vez más en este día, viernes 27 de diciembre de este año 2024, en un segmento más de Meditaciones IBEFI, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Estamos hablando del tema acerca de la Navidad. Ayer mirábamos que finalmente vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo en que Cristo nacería, el tiempo en el cual nacería de mujer, nacería bajo la ley, ¿verdad? Y es el cumplimiento de las profecías. Allá miramos que desde el principio, desde Génesis y luego también en Isaías, mirábamos, pero por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, se deja ver, se deja saber en muchas partes y en muchas ocasiones, ¿verdad?, acerca de este Mesías prometido, de este gran Redentor del pueblo de Israel, pero también de toda la humanidad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de este niño. Dice la palabra de Dios de este niño que nació allá en Navidad. Dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego miramos allá en el libro de Mateo también, capítulo número 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego miramos allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Bueno, ya podemos ver entonces de este niño del cual celebramos su nacimiento en la Navidad, que nada menos y nada más es el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es su naturaleza de este niño? O sea, ¿quién es él? ¿Cómo es él? ¿De dónde vino él? ¿Verdad? Bueno, podemos ver en las Sagradas Escrituras que él no fue concebido de la misma manera que todos los seres humanos hemos sido concebidos, ¿verdad? Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, por esa es la razón que Cristo es diferente a nosotros. Lo que quiere decir que Cristo, ¿verdad?, tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana, como todos nosotros, porque es nacido de mujer, de María, pero también tiene una naturaleza divina, porque fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si tiene una naturaleza divina, entonces Él es Dios 100%, pero también es hombre 100%. Es bien interesante, es el único ser en todo el universo que podemos ver y podemos saber que es hombre y Dios a la vez. Es el Dios hecho hombre. Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña esta verdad. Cuando nos dice allá la profecía en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Y luego ya miramos allá en el libro de Mateo que ese niño que concibió la Virgen, ¿verdad?, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces es Dios visitando a este mundo, visitando a su pueblo, visitando este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Luego miramos allá también en Isaías capítulo número 9, versículo 6, donde nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y luego le dice, Dios fuerte. No es cualquier clase de Dios. Este niño es Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y dice, Padre eterno. Le da el carácter de eternidad y le menciona como Padre eterno. Fíjense nomás, hermanos. O sea, el hecho de que este niño, de que Dios haya nacido como un niño, haya tomado forma humana como un niño, en verdad es algo maravilloso y extraordinario de parte de Dios. No por nada el apóstol Pablo pudo exclamar aquella frase, gracias a Dios por su don inefable. Muchas cosas de estas no tienen explicación, pero ese niño es Padre eterno. Y ya podemos ver también en las Sagradas Escrituras, por otras partes, ¿verdad? No solamente se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, Padre Dios fuerte, Padre eterno, pero en el libro de Juan
tenemos allá también otra cualidad de ese carácter. Dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está hablando acerca de el Verbo que estaba en el principio. O sea, el principio quiere decir cuando no existía nada. En la eternidad pasada, cuando no existía nada, solamente existía el Verbo. Dice, y el Verbo era con Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense qué interesante. Ahora, ese Verbo que era Dios y que estaba en el principio con Dios y que era Dios mismo, dice el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto habla de la encarnación de Dios. El Verbo fue hecho carne. Dios vino a este mundo en forma humana. ¿Cómo vino? Nació de la Virgen María. Como ya lo explicamos, fue concebido por el Espíritu Santo. En la persona de Cristo se juntan entonces dos naturalezas. Una naturaleza humana porque es nacido de la mujer, pero una naturaleza divina porque es Dios quien fue concebido en el vientre de María. Y así vino a nacer. El apóstol Pablo lo vio de la siguiente manera allá en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, Colosenses capítulo 1, donde nos dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. O sea, los que pudieron ver a Jesús en su visita terrenal, cuando Él nació y creció y vivió 33 años, ¿verdad? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego sigue diciendo el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, queridos hermanos, no estamos hablando de un hombre más, de un hombre cualquiera en la persona de Jesús, sino estamos hablando de que en Jesús está Dios y que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Y así podemos comprender esta naturaleza de Jesús, ¿verdad? Que fue 100% hombre, pero también es y será 100% Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes este día. Los espero mañana con la ayuda del Señor. Mientras tanto, sigamos obedeciendo a la voz de su precepto. Amén.